Lo ponemos ahí. ¿Cómo están? Buenas tardes. Lenin, ¿cómo estás, hermano? Gusto saludarte, querido y estimado Lenin. Gran dirigente jalapeño, nuestro amigo Lenin. Muy buenas tardes de día lunes 6 de enero. Les agradecemos a quienes se puedan conectar un ratito para que podamos platicar. La intención de estas videocharlas pues es compartir información sobre todo y luego generar algunas estrategias conjuntas para defensa de nuestra comunidad, de nuestra colectividad. Yo quiero platicarles el día de hoy, mientras se van conectando algunos compañeros, compañeras, y si no luego pues lo podrán ver este video. Trataremos de compartir la charla también. Yo quiero comentarles, amigas y amigos, pues obviamente una preocupación que yo creo que es generalizada, que no hemos tenido oportunidad de platicar más a fondo, pero que sin duda alguna va a ocupar mucho de nuestro tiempo en conversaciones con amigos, con familiares, mucha de la conversación pública, mucho del debate público del 20 de enero de este año a el diciembre del 2028 va a radicar, va a girar en torno a lo que haga o deje de hacer quien en unos escasos 14 días va a asumir la presidencia de la República en Estados Unidos, en nuestro país vecino del norte. Mucho de lo que platiquemos en materia de política y lamentablemente mucho de lo que platiquemos incluso en nuestros círculos familiares de amistades cercanas va a radicar, va a girar en torno, repito, a lo que haga Trump. Tiene esa cualidad este personaje de generar mucha atención mediática a lo que hace. Y realmente, pues sí debemos de nosotros, como mexicanas, como mexicanos, pues estar conscientes de que la administración de Donald Trump va a ser construida en torno a un rechazo sistemático, a un golpeteo político de nuestro país. Donald Trump ha construido desde su primer campaña presidencial, ha construido una identidad política, una identidad colectiva en Estados Unidos, ubicándonos a nosotros, a los mexicanos, como los causantes de muchos de los problemas que experimenta la sociedad norteamericana. Nos ha construido en su narrativa como el chivo expiatorio, como los villanos de la narrativa nacionalista estadounidense. Y esto por supuesto que lo sabemos ya desde su primer mandato. No ha escatimado adjetivos calificativos hacia nosotros, hacia los mexicanos y hacia los migrantes. La narrativa política de Donald Trump es una de xenofobia, de racismo hacia todo lo que es distinto a lo que él ubica como la sociedad norteamericana. Y a nosotros, a los mexicanos, nos quiere ubicar, repito, como los villanos de coyuntura, como los malos de la película. En Estados Unidos ya no les alcanzan las cuentas para gastar dinero como antes. Se dan cuenta que este engaño, esta engañifa del capitalismo neoliberal, pues no es en los hechos lo que les habían querido hacer creer, que ahora tienen que trabajar más, que el costo de vida no hace más que aumentar.
Y ante ese enojo, ¿qué es lo que hacen? Pues buscan culpables. Antes de construir entendimiento sobre qué es lo que sucede en las economías neoliberales y por qué cada vez es más alto el costo de vida para todas y para todos, antes de que se pueda elaborar más bien una contestación desde el plano económico, social, contra un modelo económico que es injusto, que solo enriquece y privilegia a unos cuantos, antes de hacer eso, el establishment político de Estados Unidos más bien genera convicción e identidad en torno del odio a los migrantes, como si los migrantes fueran los culpables de que en Estados Unidos los automóviles y todos los bienes de servicio cada año son más caros. Generan una narrativa, una identidad política, queriendo hacer creer que es culpa del migrante mexicano, centroamericano, sudamericano, que llega ya a ocupar los trabajos que ningún estadounidense quiere hacer. Ahora resulta que ese migrante es el culpable de que la economía de Estados Unidos no garantice lo que muchos estadounidenses en sus mentes quieren que suceda. Es el sistema neoliberal el que ha generado muchas injusticias y es el sistema capitalista neoliberal en su fase especulativa financiera, que es la que actualmente atravesamos, la que ha privilegiado a unos cuantos en detrimento de la gran mayoría. Es curioso lo que sucede en Estados Unidos, no deja de ser interesante desde el punto de vista sociológico, político, analizar cómo es que han construido quienes detentan el poder económico y político, han logrado generar, construir hegemonía racional, hegemonía política, y han logrado convencer a los ciudadanos de la clase media estadounidense, blanca, hay que decirlo, porque en Estados Unidos existe un fuerte componente racial, es una democracia racial, con fuertes diferencias raciales, una todavía sin consolidarse democracia racial, tienen severos problemas de integración, pero es notable cómo el establishment político, la maquinaria política, ha logrado convencer al ciudadano de a pie que ellos no son el adversario, es decir, que los que están hasta arriba no son el adversario, no son el adversario los banqueros, no son el adversario los especuladores de Wall Street que no hacen más que enriquecerse a manos llenas todos los años, no son los adversarios la clase política republicana, no, el adversario, el enemigo y el culpable de todo es el de hasta abajo, el migrante. Y por supuesto que no deja de ser una bajeza moral querer ubicar al migrante que después de muchísimas penurias que llega a Estados Unidos a ocupar los trabajos peor pagados y más difíciles, ganando por abajo del salario mínimo de Estados Unidos, es increíble que a ese migrante se le quiera endosar la culpabilidad de una sociedad que no funciona bien. Es decir, en lugar de voltear hacia arriba, hacia los privilegiados, construyen políticamente una narrativa que castiga al de abajo, para que a los de arriba nadie los toque. Esa es la hegemonía conservadora republicana que se ha construido en los últimos años, y el producto más acabado políticamente hablando de esa hegemonía moral, ideológica, sobre todo esa hegemonía ideológica, pues es Donald Trump. Donald Trump es el producto más acabado. Donald Trump va a tomar protesta, amigas y amigos, el día 20 de enero. Y recuerda cuál ha sido su agenda programática, cuáles fueron sus promesas de campaña y cuáles son las que él mantiene que serán sus principales acciones de gobierno desde el primer día que él tome protesta. Ha dicho, y sobre ese eje programático construyó todo lo demás, todo lo que significó ya su propuesta política de campaña, ha dicho que va a avanzar con deportaciones masivas de migrantes. Deportaciones masivas de migrantes para expulsar al mayor número posible de migrantes ilegales, dice él, que radiquen en Estados Unidos, además de militarizar la frontera sur
para evitar que, en voz de ellos y del republicanismo más conservador y racista, para que evitar que llegue lo peor de la sociedad. Sin tampujo alguno señalan y califican a los migrantes como delincuentes, como asesinos, como violadores, como lo peor que existe en el mundo, obviamente contraviniendo la misma realidad, porque pues todos los que hemos visto este tránsito de migrantes vemos que en su gran mayoría son familias, incluso con niños de brazos, experimentando grandes sacrificios con tal de poder llegar a Estados Unidos y, repito, ocupar los sueldos, los salarios peor pagados. El 20 de enero toma protesta Donald Trump y amenaza pues entonces con iniciar desde el primer día de su gobierno, así lo ha dicho, iniciar con las deportaciones masivas. ¿Sobre quiénes van? Una vez que se ha construido ya un discurso político y una identidad colectiva donde el villano es el migrante, ¿sobre quiénes van? ¿Cómo van a ubicar a los migrantes que ellos dicen que son lo peor del mundo, que son los causantes y todos los estragos sociales y económicos de Estados Unidos? ¿Cómo los van a ubicar? ¿Quiénes son? Bueno, pues evidentemente está por encima de todo el claro elemento racial que buscan eludir, pero es básicamente el que no se vea como ellos, el que no se vea como Donald Trump y como su electorado, pues pasa a ser de entrada elemento sospechoso de ser migrante ilegal. Luego, además, si tienes un apellido latino, pues ya llevas 2 strikes. Y luego lo que van a hacer básicamente pues es buscar detenerte en la calle, lo cual contraviene también toda convivencia social democrática, criminaliza al individuo, viola los derechos humanos, pero ellos mantienen que legalmente lo pueden hacer. Ellos mantienen que toda vez que la migración ilegal es un delito, dicen ellos, pueden actuar de esta manera. Van a buscar entonces, repito, yo lo digo, seleccionando racialmente a través de un perfil que ubiquen ellos como el propio de un migrante, es decir, alguien que no sea como ellos físicamente, alguien que no sea blanco, con apellido anglosajón europeo, pues entonces va a ser sospechoso de ser migrante ilegal y van a buscar en ese momento, pedirle sus documentos para, de no tenerlos, pues poderlo sacar del país en estas, como ellos dicen, deportaciones masivas. Lo primero que debemos de saber, amigas y amigos, que por más que ellos argumenten que quien está allá sin una visa o sin un permiso de trabajo es ilegal y está violando una ley, la misma normatividad estadounidense en materia de migración ilegal es sumamente confusa, obstrusa y de muy difícil interpretación, tanto la normatividad federal como la normatividad estatal de cada estado. Existe pues una gran contradicción entre gobiernos federales y gobiernos estatales para poder definir claramente lo que es la estancia ilegal de una persona y lo que no lo es. Eso significa que van a existir además muchos juicios entre ciudades, condados, estados y gobierno federal. Va a haber mucha resistencia, si hay que decirlo también, de algunas instancias de los órdenes de gobierno, condados, municipios, estados, en contra de estas políticas draconianas radicales de Estados Unidos. Pero más allá del proceso legal que se va desarrollando, nosotros tenemos que tener conocimiento y capacidad de reacción, nosotros como comunidad mexicana. Miren, si no fuera por la diáspora mexicana, centroamericana, latinoamericana, si no fuera por la migración que ha llegado los últimos 40 años, la economía de Estados Unidos no crecería ni habría crecido al ritmo que lo ha venido haciendo. El trabajador migrante es absolutamente indispensable para la economía estadounidense. Y lo que es más perverso es que Donald Trump y los conservadores republicanos lo saben. Ellos saben que no hay estadounidense alguno que esté dispuesto a trabajar como los mexicanos y varios paisanos centroamericanos, latinoamericanos, a trabajar jornadas de 11, 12 horas con sueldos mal pagados en los restaurantes de Nueva York, de Chicago, de California. Ellos saben que no hay estadounidenses dispuestos a ir a hacer el trabajo agrícola
que tanto necesita la economía estadounidense para seguir siendo lo que es y seguir creciendo a las tasas a las que actualmente crece. La gran mayoría del trabajo agrícola es desempeñado por migrantes mexicanos o latinoamericanos. Y no hay, repito, estadounidenses que estén dispuestos a hacer ese trabajo tan difícil y tan mal pagado. Ellos entienden, repito, que necesitan de los migrantes mexicanos, centroamericanos, latinoamericanos, pero la perversión política es tal que ellos piensan que pueden despojar de sus derechos a los que encuentren, que pueden realmente hacer deportaciones masivas y que habrá más, que el flujo será interminable y que pueden ellos construir y capitalizar un proyecto político racista, xenófobo, en función del maltrato de los migrantes y que realmente no afectará a la economía porque el flujo de los migrantes es permanente. Son pues perversos y simuladores, porque en función del odio al migrante construyen una plataforma política para ganar elecciones, para defender a los que en esa sociedad realmente se están quedando con todos los beneficios, que repito, son los actores económicos que no tienen ningún tipo de regulación, que son dueños de la mayor cantidad del Producto Interno Bruto, que es el sector especulativo financiero, que son todos los actores económicos no regulados, que son los que realmente han encarecido el costo de vida del estadounidense promedio, que es lo que tiene muy molesto al electorado estadounidense. Están muy enojados porque el dinero les alcanza para menos, pero en lugar de ubicar su enojo contra el legítimo causante de él, que son estas cúpulas económicas que están expoliándolos permanentemente, son engañados por una clase política muy hábil que logra enfocar su enojo hacia los de abajo, hasta los de abajo, que es el migrante. El migrante es al que no se le quiere reconocer ningún tipo de derecho y es el que es maltratado, pero repito, es absolutamente indispensable para la economía y el funcionamiento de la economía estadounidense. No podrían ellos crecer económicamente, no tendrían pues ni siquiera los insumos elementales para construir su estructura de cinturón de servicios si no fuera por el trabajo migrante. Entonces dicen odiar a los migrantes, pero saben que nos necesitan. ¿Cuál es la estrategia? Pues que buscan deportar al mayor número posible de migrantes a sabiendas de que luego llegarán más, que económicamente no habrá entonces ningún costo para su economía y que podrán ellos justificar que han tomado medidas duras, entre comillas, para resguardar la integridad de los estadounidenses. ¿Qué hacer al respecto? ¿Qué vamos a hacer, compañeras, compañeros? Porque no solo es el maltrato a los mexicanos en Estados Unidos, sino también es la amenaza permanente al gobierno legítimamente y democráticamente constituido de los mexicanos, el chantaje y la amenaza. Pasan de las medidas draconianas claramente discriminadoras contra los trabajadores allá en México y pasan pues luego a amenazarnos con aumentar aranceles hasta 25%, dice Trump, a todos los productos estadounidenses. Una guerra comercial. Además de declararle la guerra a los migrantes mexicanos, latinoamericanos, le declara la guerra comercial a nuestro país. Son momentos de definiciones, porque este proceso no hará más que irse agudizando del 20 de enero en adelante. Y yo les comento, lamentablemente aquí en México habrán muchos actores políticos miserables, sinvergüenzas, que estarán del lado de Donald Trump con tal de que la patria esté revuelta, buscando siempre una coyuntura política favorable para ellos. Ya los puedes ver. Si tú empiezas a buscar en redes sociales, en Twitter, a los líderes de la oposición derrotada moralmente, vas a ver que ya desde ahorita le están dando la razón a Donald Trump. Porque su mezquindad es tal que están dispuestos a elegir el bando de quienes atacan a México con tal de poder fortalecer su posición política y buscar hacerse del poder aquí en México. Serán momentos también de mucho buitre, será temporada de buitres también. Son momentos difíciles. Son momentos difíciles. Dice aquí dice un amigo, sí hay racistas, pero control no es odio, dice Benito Rodríguez. Además de que Obama fue el que más deportó migrantes.
¿Qué vamos a hacer? Mejorar las condiciones en nuestro país. Sí, tienes razón, Benito, hay que mejorar las condiciones en nuestro país, pero sí me llama mucho la atención que hay muchos latinoamericanos, mexicanos que defienden este tipo de políticas públicas que cabeza Donald Trump. Eso es realmente lo que es notable, que debe de ser estudiado. ¿Cómo puede ser que migrantes o hijos de migrantes sean los que en última instancia le hayan dado el triunfo electoral a Donald Trump, que es alguien que activa y públicamente ha dicho que odia a los migrantes y que odia a los mexicanos? ¿Cómo puede ser? Si se han dado cuenta, de seguro conocen a alguien, algún familiar, que ya tenga la nacionalidad estadounidense o no, pero que ha dicho que votó por Trump porque ya hace falta cambiar algo. ¿Cómo puede ser que voten por su propio verdugo? Bueno, pues eso, en última instancia, es ejercer poder, amigas y amigos. Cuando tú logras construir criterios y valores en la cabeza de alguien, es capaz de votar incluso en contra de su propio beneficio, en contra de sí mismo. Eso se llama hegemonía política. Y yo mantengo que muchos migrantes o hijos de migrantes votaron por Trump porque en el fondo creen que así van a ser aceptados en un país que nunca los va a querer aceptar. Porque al votar por Trump piensan tal vez que van a poderse asimilar de mejor manera, pero lo único que hacen es fortalecer un arma que va a ser usada en su contra, utilizada en contra de ellos. Donald Trump es racista, Donald Trump es fascista, Donald Trump está en contra de México. Lo ha patentizado una y otra vez. Nadie lo puede negar. Es inocultable. ¿Por qué apoyar eso? ¿Por qué atentar contra la patria? ¿Por qué estar a favor de quien dice odiar a nuestra nación, a nuestra gente? Pronto vamos a empezar a sentir los efectos de esto. Muchos de los que votaron todavía por Trump, como si no hubieran visto ya los 4 años de su primera administración, como si hubieran estado dormidos esos 4 años, pues ahora van a empezar a sentir más el impacto negativo de estas redadas masivas, porque va a ser una persecución con claro perfil racial. ¿Cómo crees tú que van a instrumentar estas redadas? ¿Tú crees que van a llegar a los barrios clase media alta en Houston, donde toda la población es blanca? ¿Tú crees que ahí van a ser redadas? ¿A qué barrios crees que van a ir primero? ¿Dónde crees que van a buscar ubicar a los migrantes mexicanos? Y yo te aseguro esto, incluso en el momento más miserable y canalla de estas redadas masivas que va a instrumentar Trump, nunca los van a hacer en los centros de trabajo. Es decir, nunca van a ir a un restaurante de Nueva York donde todos los cocineros, los chefs incluso, porque además hay muchas historias de éxito donde el migrante llega de lavaplatos, se vuelve ayudante de cocinero y acaba de chef de los restaurantes más exclusivos de Estados Unidos. Muchos mexicanos han triunfado incluso así. Pero no es un secreto que todas las cocinas de los restaurantes de Nueva York, de Chicago, el 80-90% de la gente que está trabajando ahí es migrante mexicano, latinoamericano. Y son jornadas durísimas con sueldos muy mal pagados. Nunca van a ser sus redadas, te lo digo ahorita, y acuérdate de esto, nunca van a ser redadas para buscar migrantes ilegales, entre comillas, en los centros de trabajo. Nunca van a ir a los restaurantes. Y nunca van a ir tampoco a los campos agrícolas de Florida, de California, donde todos los que están haciendo la pizca también son migrantes mexicanos. Nunca los vas a ver hacer ahí las redadas, los miserables, porque ahí estarían atentando contra su propia economía. Porque, repito, ellos saben que somos indispensables. Los mexicanos y la fuerza migrante es indispensable para que su economía funcione. Estas redadas masivas son solo parte de una acción política definida para granjear mayor apoyo popular de una base conservadora racista, no realmente para acabar con el problema de la migración. Necesitan trabajadores migrantes en todas las escalas y todos los momentos de su cadena productiva, necesitan indispensablemente trabajadores migrantes. Pero sí es interesante, repito, ver cómo muchos paisanos, nosotros, pues están a favor de que se endurezcan las medidas contra los supuestos migrantes ilegales.
¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¿Por qué? Existen migrantes mexicanos que llegaron hace 20, 30 años, algunos de ellos ya pudieron regularizar su estadía, digamos, tienen ya su permiso, su green card, su nacionalidad. Entonces ellos ya no se sienten migrantes porque ya están nacionalizados, pero llegaron como migrantes. ¿Por qué odian a los que ahora llegan? Porque hay muchos casos así. Ese es nuestro principal problema para organizarnos como nación y darnos nuestro lugar como patria, la falta de unión entre nosotros. Porque hay muchos que llegaron hace 30, 40 años como migrantes, pero ahora que ya tienen ciudadanía, odian a los migrantes, como si ellos no hubieran sido migrantes también. ¿Cómo vamos a hacerle frente nosotros a la maquinaria del odio que es el gobierno de Estados Unidos y gran parte de su sociedad corrupta, racista? ¿Cómo vamos a hacerle frente desde la dignidad y el humanismo a ese odio si estamos divididos entre nosotros? Si hay gente de ascendencia mexicana que está a favor de que Donald Trump persiga a los mexicanos. Esa es una problemática seria, grave. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como hemos transformado la realidad de nuestro país. Aquí también había mucha gente que defendía a su verdugo, se rompía la playera defendiendo al prianismo corrupto. Muchos ya hemos abierto los ojos. ¿Cómo es que vamos a generar un cambio trascendental? Pues a través de un cambio en las conciencias, de generar una hegemonía que privilegie la empatía y el respeto y el trato digno a todas y a todos, que no odie. No hay ningún humano que sea ilegal por su condición de ser humano, más aún cuando van a trabajar con mucho denuedo y mucho esfuerzo para mejorar sus condiciones de vida. ¿Cuáles son las estrategias que ha hecho público ya el gobierno de México para lidiar con estas deportaciones masivas que tenemos en puerta? Bueno, pues primero activar todo el sistema de consulados mexicanos que tenemos en Estados Unidos, que es un sistema significativo, son muchos los consulados que tenemos. Me falta el dato exacto, pero son más de 13 consulados los que tenemos en Estados Unidos. Se hizo ya una contratación, además, lo acaba de hacer público el secretario de Relaciones Exteriores, se hizo una contratación de abogados, alrededor de 400 abogados, que estarán asesorando a los consulados, pero sobre todo a los ciudadanos mexicanos que sean detenidos en estas redadas masivas. Porque además, entendamos esto siempre, nunca se deja de tener derechos humanos. Mucho menos cuando el crimen que se te imputa es ir a trabajar, porque ese es el crimen que están haciendo nuestros paisanos que van a ser perseguidos, trabajar. Nunca dejas de tener derechos humanos. Y por más que asegure el gobierno de Estados Unidos en su derecho legítimo de su... Estoy viendo bien el dato, son 50 consulados, no 13, son 50 consulados los que tenemos en Estados Unidos. Es la red de consulados más robusta en el mundo. No hay otro país que tenga una estructura de consulados de ese tamaño. Nosotros la tenemos en Estados Unidos por obvias razones. Porque existen, según datos oficiales, compañeras y compañeros, y chécate este dato, 38 millones de personas con de ascendencia mexicana en Estados Unidos. 38 millones. Muchos de ellos sí, ya con nacionalidad, obviamente. Muchos de ellos de tercera, incluso de cuarta generación. Muchos de ellos tal vez ya no hablan ni español, pero se apellidan González, se apellidan Rodríguez. Tienen raíces mexicanas, aunque estén plenamente asimilados como estadounidenses, que está bien, asimilarse además en tu nueva comunidad allá es algo natural, pero nunca perdiendo tus raíces y sobre todo nunca estando en contra de quienes también migran, ejerciendo el derecho que tú hiciste muchos años antes. De estos 38 millones de mexicanos, 38.4 millones de mexicanos, que repito, es lo que contamos ahí, lo que se cuantifica es la ascendencia, ciudadanos con ascendencia mexicana, porque 11.5 son de primera generación, 26.9 de segunda generación, es decir, que ya nacieron allá, 11.5 millones son los que se fueron, 26. Casi 27 millones, la mayoría ya son nacidos allá, en teoría ya tienen nacionalidad. Y de este universo
Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional, de estos 38.4 millones de personas, solo 4.8 son migrantes indocumentados. 4.8 de un universo de 38.4 millones. Pues estas redadas masivas van orientadas pues contra estos 4.8 millones de migrantes. Deberíamos de estar no solo los que estamos aquí en México viendo cómo organizarnos para defendernos, defender a nuestros paisanos, sino estos 38.4 millones de mexicanos que tienen en menor o mayor grado ascendencia mexicana deberían de estar organizados para defender a los mexicanos. Lamentablemente no es el caso. Pero estoy seguro que podremos conseguir la construcción de una mayoría sobre este universo conforme vayan avanzando las cosas, porque la dignidad de nuestros paisanos y nuestros hermanos mexicanos nos va a acabar uniendo, estoy seguro. Pero hay que empezar a organizarnos desde ahorita. ¿Qué es lo que debes de saber? Que tienes derechos. Si eres detenido siendo un migrante indocumentado, tienes derecho, obviamente, a ser tratado con dignidad. Y antes de ser encarcelado, se te debe de acreditar legalmente el delito del cual se te imputa. Un juez tiene que dar una resolución judicial en última instancia para que se te deporte. No creas tú que van a poder detener a alguien en la calle, subirle a una patrulla y mandarlo para México. No, hay un proceso legal, judicial, que debe ser cumplido, y por eso es que va a haber muchos abogados en diálogo y interlocución permanente con los consulados para poder atender a cada uno de los ciudadanos que vayan siendo detenidos. Al final de esta videocharla vamos a estar difundiendo los links, porque este sistema de consulados, de 50 consulados que tenemos, cada uno obviamente en su margen de acción específico, irá construyendo alianzas con universidades, sociedad civil, para divulgar las estrategias de defensa consular que tendremos que implementar. Pero de entrada se va a implementar una aplicación, un botón de pánico para que en tu celular puedas tú notificar al consulado más cercano cuando estés siendo detenido, no lo entrecomillo, lo detenido, y poder notificar para que se te dé auxilio consular. Es muy importante que nuestras comunidades mexicanas conozcan estas estrategias, conozcan sus derechos, para que cuando ocurra de ocurrir podamos defendernos velando por nuestra dignidad y nuestra integridad. Yo hago esta videocharla porque sé que muchos de nuestros paisanos de la región tienen familiares o paisanos, familiares, amigos, vecinos en Estados Unidos. Hay comunidades muy fuertes con vínculos imperecederos y vigorosos entre Estados Unidos y México. Digo, no es secreto para nadie, pero comunidades de Teocelo tienen gran vínculo con otras comunidades diásporas en Estados Unidos, lo mismo en Ayahualulco, lo mismo Ixhuacán no tanto, Perote, Coatepec, en fin, todas y todos conocemos gente que está en Estados Unidos, algunos ya tienen nacionalidad, otros tal vez no lo sabemos, porque tampoco lo andamos preguntando, pero si alguien de ellos es detenido, tenemos que darle todos los insumos e instrumentos para que se pueda defender. Vamos a poner los links. Hay una aplicación, repito, que tú puedes utilizar, que es un botón de pánico, para que de ser detenido en ese momento puedas estar alertando al consulado y te puedan dar asesoría judicial o asistencia a través de asesorías legales externas, que son las que se están contratando ahorita. Externas no, te las va a dar el gobierno, pero son abogados externos que están siendo contratados para hacer frente ahorita a esta coyuntura. No puede ser discriminado. Existen, además, muchos marcos jurídicos internacionales, convencionales, convenciones de derechos humanos que obligan al gobierno de Estados Unidos a procurarle obviamente un trato digno de acuerdo a toda la legislación en materia de derechos humanos a todos los ciudadanos y, por supuesto, a los ciudadanos que vayan a ser detenidos en estas redadas también tienen que ser tratados de igual manera. Hay que estar muy pendientes, amigas y amigos, cuando esto inicie para poder estar, repito, compartiendo toda la información necesaria y cuando alguien sea aprendido, que lo podamos ayudar. También de Cozautlán hay mucha comunidad de nosotros que está allá en Estados Unidos.
Vamos a ver. Yo quiero también, pues, no exhibir a nuestras comunidades. Yo esperaría que cada uno lo dijera, pero tenemos afortunadamente mucha familia allá que ayuda mucho al desarrollo de Estados Unidos al tiempo que ayuda al desarrollo de nuestras comunidades y del país. En el fondo somos pueblos hermanos, aunque algunos sectores de la derecha radical de Estados Unidos se empeñe en discriminarnos. Dice un compañero, Jorge Alberto Lima, los gringos no hacen el trabajo duro y existen muchos empleadores que están muy contentos con los latinos y en especial con los mexicanos porque es gente de trabajo y muy responsable. Claro, eso es lo que sabemos. Y repito, el trabajo de los migrantes es indispensable para que ese gigante que es la economía de Estados Unidos funcione y exista. No es posible, es imposible que sin los trabajadores mexicanos agrícolas y sobre todo en el cinturón de prestación de servicios, sin ellos la economía se detendría. Por eso es que en última instancia yo creo y siento que la organización que se va a ir construyendo para resistir estos embates autoritarios del fascismo estadounidense deberán acabar en última instancia en una exigencia a huelga general, porque es algo que se ha comentado, incluso hasta se hizo una película no hace mucho, pero ¿cómo sería un día sin mexicanos en Estados Unidos? Yo creo que no dimensionan la magnitud del daño económico que tendría, el impacto que tendría la economía estadounidense si un día dejaran de ir a trabajar los migrantes mexicanos. Con un día que no se presenten a trabajar los migrantes mexicanos, cerrarían miles, cientos de miles de restaurantes, cerrarían todos los negocios, los ranchos agrícolas de California, de Florida, de todos los estados estadounidenses, porque los que están haciendo el trabajo de pizca y de campesinos son mexicanos. Se paralizaría la economía estadounidense con un día que no fueran a trabajar los migrantes mexicanos. Y eso es lo que se debería de socializar, consensuar, generalizar, y también es algo que los mismos estadounidenses deben de empezar a ubicar y a saber. Nuestro presidente nos enseñó a tener dignidad y no agacharnos con nadie. Claro, pero no solo el presidente, sino es algo que nosotros tenemos que retomar, tenemos que construir un auténtico orgullo mexicano. Nuestra patria ha sido muy maltratada desde sus inicios. Finalmente estamos construyendo ya una sociedad fuerte donde las potencialidades de nuestra patria puedan ser utilizadas para beneficio de la gente. Lo único que falta es que nosotros defendamos con dignidad y sin chauvinismos, pero con dignidad, defender lo que significa nuestra patria, nuestro país. Miren, Donald Trump ha llegado al extremo de amenazar con invadir nuestro territorio nacional. Ha utilizado la existencia de cárteles de la droga como pretexto para poder, en dado caso, intervenir activamente en territorio mexicano con soldados estadounidenses, lo que sería una invasión unilateral, además lo ha dicho, sin tener que ni siquiera trabajar de manera conjunta con el gobierno mexicano. ¿Y eso cómo es recibido allá en Estados Unidos? Pues con aplausos, por supuesto, por la derecha reaccionaria fascista de Estados Unidos, que lo que quieren es sometimiento y guerra para generar mayores ingresos económicos. Eso es el establishment, la oligarquía, la cúpula. Los otros que están siendo engañados sistemáticamente, millones de ciudadanos estadounidenses, pues a ellos no les toca ni boronas, pero ellos piensan que invadiendo México y que siendo salvajes con los migrantes que buscan una mejor vida, van a mejorar sus condiciones de vida, lo cual no puede ser más alejado de la realidad. Es un debate también que se va a dar con mucha fuerza en nuestro país y que es importante que conozcas, sepas, formes tu propio criterio para que te ubiques del lado correcto de la historia. Los cárteles mexicanos, según Trump, porque dice que son cárteles mexicanos, supuestamente son responsables de todo el
abasto de drogas en Estados Unidos. Yo te pregunto, ¿puede ser responsable una organización criminal mexicana, así esté en Michoacán o así esté en Culiacán? ¿Son ellos capaces de mandar kilos de cocaína y fentanilo a todas las esquinas de Nueva York, de Atlanta, de Chicago, de California, de Pensilvania, de Carolina del Norte? Es capaz, un grupo criminal mexicano es capaz de inundar de drogas a Estados Unidos completo. ¿Se puede hablar de cárteles mexicanos? No. Los cárteles mexicanos es una gran falacia, es una mentira. No existen los cárteles mexicanos. Son cárteles México-estadounidenses o mexicoamericanos. Son organizaciones criminales que operan a los dos lados de la frontera. Solo desde la estupidez y la sinrazón puedes tú señalar que un grupo de delincuentes en México es capaz de inundar de drogas todas las esquinas de ciudades como Chicago y Nueva York, de estados completos como California. No son superhombres los delincuentes que hay acá en México. Se necesita una muy vasta red de complicidades operativa financiera. Se necesita la existencia de cárteles de las drogas en Estados Unidos también. Por supuesto que hay capos de las drogas en Estados Unidos, solo que allá nunca vemos que haya detenciones significativas. No son cárteles mexicanos, son cárteles binacionales. Es un solo entramado delincuencial. El narcotraficante mexicano tiene socios y pares, homólogos en Estados Unidos. No son los capos mexicanos los que rigen el negocio mundial de la cocaína. No seamos, por favor, ingenuos. Pero esta narrativa de que el cártel mexicano inunda de fentanilo Estados Unidos no solo busca exculpar a las autoridades corruptas, no solo busca asegurar que no existen cárteles en Estados Unidos, sino que además también busca generar condiciones para una posible invasión en México. De ese tamaño es la narrativa y la política pública que busca construir Donald Trump. Hay que abrir los ojos, compañeras y compañeros, ver lo que está en juego. No es cualquier cosa. Son momentos trascendentales y son momentos de definición en la historia de nuestra patria y tenemos que estar a la altura de ello. Repito, muchos aquí en México van a empezar a buscar socavar los principios de solidaridad patriótica que se puedan construir. Muchos van a empezar a decir, no es cierto, Trump sí tiene razón, ya lo dijeron, ya le están dando la razón a Donald Trump con esta narrativa de que los cárteles mexicanos solo son mexicanos y que no hay complicidad estadounidense en el trasiego ni tráfico de drogas. Ya empezaron a decir que es verdad. Bueno, son unos miserables y han venido diciendo que Andrés Manuel López Obrador era socio de los narcotraficantes y ahora quieren decir que Claudia es socia de los narcotraficantes. Lo dicen mexicanos, traidores, que fortalecen esa narrativa de Donald Trump para generar condiciones ideales óptimas para una posible invasión. ¿Y por qué lo hacen? Porque a ellos les conviene, repito, un país revuelto, un país en conflicto, para poder buscar alguna coyuntura política de llegar al poder. Es lo que les interesa, no les importa la patria, les interesa llegar al poder para retrotraernos a lo que tuvimos de gobierno con los peronistas mucho tiempo. Saludos a mi querido amigo Miguel Gallardo, Tomás Huerta también desde Cozatlán. Allá también tenemos muchos paisanos que han ido a hacer patria a Estados Unidos, que han hecho la gesta hombrada de ir a generar mejores condiciones para sus familias y para sus comunidades, y eso es algo digno, es muy digno. Y no podemos más que extenderles todo nuestro apoyo moral, pero también nuestro apoyo material. Tenemos que generar redes de apoyo mutuo para nuestros paisanos en Estados Unidos que van a ser criminalizados por un gobierno fascista reaccionario de Donald Trump. Por favor, esta información que estamos ahorita divulgando, si pueden, háganla llegar a nuestros paisanos de allá. Si tú tienes familia o amigos en California, en Texas,
Carolina del Norte, muchos paisanos empezaron a irse a Carolina del Norte, Pensilvania, a Nueva York, Chicago, que también es de los puntos donde más paisanos de nosotros llegan. Si tú tienes familia allá, amigos, divulga esta información, que conozcan las estrategias de defensa y de asesoramiento jurídico que se van a estar implementando desde los consulados. Divulguemos las informaciones, bajen la aplicación que está dando la Secretaría de Relaciones Exteriores para que ahí veas cuáles son todos tus derechos. Y este que se llama botón de pánico, que es cuando te están deteniendo, te va a dar la información en el momento real y lo va a hacer de conocimiento de los demás. Sí, dice Diana Rebolledo, y tiene razón, tenemos que apelar a las instancias internacionales de derechos humanos. Hay que hacerlo, por supuesto, pero primero tenemos que tener unidad entre nosotros, amigas y amigos. Nosotros tenemos que ubicarnos del lado correcto de la historia y saber que debemos de estar con la dignidad y con la solidaridad de nuestras hermanas y nuestros hermanos mexicanos. Nadie es ilegal, y sobre todo combatir esta narrativa miserable que busca señalarlos como delincuentes. Donald Trump y sus secuaces lo dicen sin tapujos, tachan de criminales, de asesinos, de violadores a los migrantes mexicanos, gente de bien que no hace más que ir a trabajar, aguantando condiciones laborales muy adversas, hacinamiento en viviendas con tal de generar un ingreso que puedan mandar luego a sus comunidades, gente que va a hacer bien. Y es una narrativa perversa quererlos ubicar como delincuentes, además de también económicamente falsa, porque Donald Trump, para avivar a sus huestes conservadoras, les hace creer que los mexicanos, cuando no cometen delitos, cuando no están violando y matando gente, están robándose el dinero del pueblo estadounidense. Eso es lo que él lo dice, sin ambages y sin tapujos. Es falso, está comprobado por mismos datos de Estados Unidos que las personas migrantes indocumentadas, te estoy hablando de las que están, de las indocumentadas, generan 42.6 millones de dólares al año en impuestos. Porque el principal argumento que dicen para criminalizarnos, además de que supuestamente somos criminales, dicen que estamos robando dinero, que no pagamos impuestos y que queremos pedir servicios públicos, que luego vamos a los hospitales a que se nos atienda, como si no tuviéramos derecho a ser atendidos. Todo ser humano debe de ser atendido cuando tenga una necesidad médica, pero esa es la racionalidad neoliberal. En Estados Unidos la narrativa ortodoxa es que no tienes derecho a nada, que tienes que, y esa es la racionalidad neoliberal, tienes tú que generar condiciones en el mercado, venderte incluso tú, tu fuerza laboral para generar condiciones en el mercado que te garantice sobrevivir. 42.6 millones de dólares al año producen nuestros paisanos no indocumentados en impuestos. Eso sirve también para combatir una de las principales mentiras de la derecha estadounidense, que mantiene que los migrantes son criminales y que no pagan impuestos y que simplemente están buscando tener beneficios sin poner de su lado. Nada más falso, nada más alejado de la realidad. Se pagan muchos impuestos, 43,000 millones de dólares de impuestos pagan los migrantes indocumentados al año. Nuestra amiga Claudia Ronzón, ¿cómo estás, Claudia? Te saludamos con mucho cariño. Bueno, compañeros, esa es la cuenta, esa es la situación que estamos atravesando, es lo que tenemos que afrontar, lo que vamos a tener que arrostrar. Y si no es desde la solidaridad, repito, desde la empatía, como mexicanos, no lo podremos enfrentar de ninguna manera. Urge que estemos organizados, urge que nos apoyemos mutuamente. Nos está saludando alguien desde un compañero desde Indiana, Estados Unidos. Te mandamos un fuerte abrazo, paisano, compañero. Aquí estamos, amigos tuyos, aliados. Si algo sirve, recibe toda la fuerza moral de la que somos capaces de transmitirte, y también yo como legislador del Distrito 9, pues en lo que pueda apoyar, estoy a tus órdenes, hermano. Me escribes por Messenger aquí en Facebook, y si no, por mi número, que al rato lo voy a poner. Yo estoy considerando, compañeros, ir a buscar a nuestros paisanos en Estados Unidos para poder divulgar esta estrategia de defensa jurídica,
de auxilio consular que está implementando el gobierno federal. Así que, por favor, ayúdame si tú conoces comunidad mexicana ya que necesite y que le sirva esta información para que los podamos estar unidos. Vamos a estar haciendo este trabajo de organización y de combate, de resistencia a la ignominia y a la miseria humana que significa Donald Trump y el régimen capitalista, fascista, conservador de Estados Unidos, a la racionalidad neoliberal vuelta a hegemonía que hace de el ciudadano más desamparado en el escalafón social, lo quiere volver el villano, un maltrato al más débil que realmente no tiene ningún tipo de asidero moral. Y lo que es más, lo que ofende más y que lo significa como los hipócritas de primer nivel que es la sociedad estadounidense, es que es una sociedad que se dice eminentemente cristiana, que se dicen seguidores de los principios cristianos, y no hacen más que buscar con salvajismo aplastar al más débil. Qué incongruencia, qué incongruencia. Pero bueno, amigas y amigos, estamos a sus órdenes. Vamos a estar informándolos de los temas que estén, los temas de actualidad, pero sobre todo de este tema será uno que de manera permanente estaremos abordando. Cada lunes estaremos teniendo nuestras videocharlas. Ánimo, defendámonos, defendámonos como hermanas y como hermanos, que la patria está donde haya pueblo mexicano, ahí está la patria y ahí estaremos todas y todos. Te mando un fuerte abrazo, te deseo todo lo mejor, amiga, amigo, compañera, compañero, todo lo mejor. Estoy a tus órdenes, ya lo sabes, no lo dudes. Adiós.